Capítulo 161. Ayuda. Un grito agudo resonó en el aire mientras Catherine agitaba los brazos con furia. Una pequeña criatura se aferró a su rostro, arañando, mordiendo e incluso embistiéndola con sus diminutos cuernos en un frenético intento por romper la barrera protectora que protegía a todos los estudiantes. Si lo conseguía, el hechizo de teletransportación se activaría, enviándola de vuelta a la cámara de teletransportación y acabando con su oportunidad de participar en la prueba. Lady Granwell, no se preocupe, la ayudaré. Un joven gritó a lo lejos, intentando darse la vuelta para ayudar. Pero en cuanto apartó la vista de la bestia con la que luchaban, ésta atacó. El tigre relámpago rugió mientras su cuerpo crepitaba con electricidad viviente. Su velocidad y fuerza aumentaron, y cargó directamente contra el joven. Su serpiente invocada intentó intervenir, pero fue demasiado lenta para detener el ataque. No. Su cuerpo se tornó azul al activarse el hechizo de teletransportación, lo que lo sacó de la prueba. La bestia relámpago no perdió tiempo. Se volvió hacia los participantes restantes y los persiguió. Sin sus protectores disponibles, Catherine quedó vulnerable, dependiendo únicamente de sus orcos para defenderse. Pero el último orco guerrero restante ya estaba enfrascado en combate en otro lugar. Rusty no le dio a su oponente oportunidad de recuperarse, colocando su cuerpo metálico directamente en su camino. Era el mismo tipo de orco al que se había enfrentado antes, aunque ahora con una forma más grande e imponente. A pesar de que Rusty usaba su variante de cuerpo estándar, sus estadísticas eran mucho más altas que antes. La espada del orco, por muy fuerte que golpeara, no podía atravesarlo. Cada golpe solo dejaba rasguños superficiales, apenas marcando su cuerpo reforzado. Mientras contraatacaba, miró a su pequeño aliado. El diablillo, invocado por Gwen, había formado parte de su plan desde el principio. Querían que sus enemigos se centraran en Rusty como la principal amenaza, y había funcionado. El diablillo se había escabullido sin ser detectado, ocultándose entre los arbustos, esperando el momento perfecto para atacar. Aunque la criatura era débil, era más que suficiente para amenazar a alguien como Catherine, quien carecía de la capacidad para luchar cuerpo a cuerpo. Su barrera ya estaba empezando a fallar. Quítatelo. No dejaba de gritar, agitándose impotente. Era evidente que nunca había estado en una pelea real ni se había enfrentado directamente a un enemigo. El diablillo era débil, y un invocador hábil habría podido apartarlo fácilmente o invocar algo para lidiar con él. Incluso había invocaciones de bajo nivel que podían conjurarse al instante, pero el pánico le impedía concentrarse. Los invocadores eran capaces de lanzar hechizos sencillos de autodefensa con un poco de entrenamiento, pero ella claramente había descuidado dicha preparación. Siempre dependía de su séquito, dejando que otros recibieran el primer golpe por ella. Su talento para la invocación la había vuelto demasiado confiada y complaciente. Ahora, esa confianza no significaba nada. El orco arquero que la había protegido antes había desaparecido. El orco guerrero no podía separarse de Rusty y, en cambio, moría bajo sus brutales golpes de maza. No tenía escapatoria. No, esto no puede ser. Se oyó un crujido agudo, como un cristal rompiéndose. El mordisco del diablillo se dirigió hacia su cuello, y la barrera protectora se derrumbó. La magia de la prueba reconoció el golpe final. La luz la envolvió, y se convirtió en brillantes partículas azules. Justo antes de que el mundo desapareciera, vislumbró por última vez. No era del diablillo, sino de Gwendolyn, la chica de la que se había burlado y menospreciado. La expresión de Gwendolyn ya no reflejaba miedo. Había cambiado a algo más. Lástima. Un silencio atónito se apoderó del campo de batalla. En el instante en que Catherine desapareció en un destello de luz azul, la fuerte presión que se había apoderado de la zona desapareció. Por un breve instante, todo se calmó. La persona que había sido considerada la tirana imparable de la clase de invocación había desaparecido. Para Gwen, todo parecía irreal, más increíble incluso que su primera victoria inesperada. Pero esta vez, ya no podía considerarlo una casualidad. Lo logramos. Derrotamos a Lady Granwell. Que alguien me pellizque, ¡ay! Airi extendió la mano y pellizcó una de las mejillas de Estrella, dándole un buen tirón, tal como le había pedido su maestra. Ella también tenía sus quejas por el trato que los demás estudiantes le habían dado. Entre la nobleza y los magos, la pureza de sangre era muy valorada. Alguien como Estrella, que portaba la sangre mestiza de 3 razas diferentes, siempre había tenido la vida difícil.
Derrotar a alguien como Caterina le dio esperanza. Su sangre no tenía por qué definir su valor, y la gente como Caterina no debía temer. Eran niños mimados y privilegiados que tenían ventaja, pero lo que importaba era el resultado final. De verdad que lo logramos. La vencimos. Las piernas de Gwen flaquearon y casi se desploma. La adrenalina que la había mantenido en pie comenzó a desvanecerse, dejando solo el agotamiento. Sin su torturador, parecía que ya no había nada que temer. Se permitió relajarse por primera vez. Pero justo cuando estaba a punto de caer al suelo, algo se movió en su dirección. Cuidado. Esa bestia aún no ha muerto. La voz de Rusty resonó a través de su conexión compartida al aparecer frente a ella. Llegó justo a tiempo para bloquear un enorme rayo. Levantó su escudo para interceptar la descarga, pero la defensa apenas lo protegió. El rayo atravesó el escudo y lo atravesó. El calor se extendió por su cuerpo mientras el maná en su interior se volvía inestable. Incluso el núcleo del monstruo que lo impulsaba se vio afectado. Un rugido resonó por el campo de batalla. El tigre blanco seguía en pie. Arcos de electricidad danzaban a lo largo de su cuerpo mientras avanzaba lentamente. Sus músculos se flexionaron, pero su mirada permaneció fija en sus nuevos objetivos. Todos los demás estudiantes habían desaparecido. La mayoría habían sido derrotados, mientras que uno huyó en cuanto Caterina fue abatida por el diablillo invocado. Sin nadie más que pudiera desafiarlo, el monstruo centró su atención en el último grupo restante. Rusty y los demás. Tenemos que correr. Los monstruos con armadura viviente son débiles contra la magia del rayo. Estrella gritó mientras corría al lado de Gwen, ayudándola a levantarse de donde había caído tras casi electrocutarse. Era la primera vez que Rusty recibía un ataque así. Normalmente, su escudo podía soportar daño mágico, pero este rayo se había comportado de forma diferente. No había sido desviado. En cambio, lo atravesó, se extendió por su armadura e incluso afectó su núcleo, ignorando sus defensas. El resultado fue devastador. Su salud se redujo a la mitad de un solo golpe, y supo que no podría sobrevivir a otro. Estrella tiene razón, deberíamos retirarnos. Gwen asintió porque no veía otra salida, pero a Rusty no le gustó esa idea. No, tiene que haber una manera. Podemos vencer a esta criatura. Mira. Rusty se estabilizó y señaló al monstruo. Aunque parecía feroz, no embestía. Tenía la boca abierta mientras jadeaba con dificultad. Heridas cubrían su cuerpo, cada una brillando con una tenue luz azul. El maná rezumaba por cada pequeño corte. La batalla con los demás estudiantes le había pasado factura. El tigre estaba herido y exhausto. Si conseguían asestarle uno o dos golpes sólidos, podría finalmente caer. Esta era su oportunidad, y Rusty lo sabía. Derrotar a este monstruo probablemente le permitiría completar la misión y obtener la máxima calificación. Se suponía que era el enemigo más fuerte del bosque mágico, y se negó a irse sin antes abatirlo. ¡Ac! Gwen retrocedió asustada cuando el monstruo preparó otro ataque. Rusty, ya de pie, se movió con rapidez. Las agarró a ella y a su amiga, levantándolas sin esfuerzo, una en cada mano. Ambas se sobresaltaron visiblemente por el repentino movimiento y por haber sido arrojadas sobre sus hombros, pero no tuvieron tiempo de protestar. Un instante después, una lluvia de rayos voló hacia ellas. Solo Rusty fue lo suficientemente rápido como para ponerlas a salvo. Cuidado. Corría en zigzag, intentando despistar al monstruo. Rusty no era más rápido que el propio rayo, ni mucho menos, pero la criatura necesitaba unos segundos para cargar sus ataques antes de disparar. A menos que el tigre pudiera predecir dónde estaría Rusty al cabo de unos instantes, no podría alcanzarlo. Se escondió tras un árbol viejo que parecía muerto hacía tiempo. Sorprendentemente, la descarga eléctrica apenas lo dañó, lo que le recordó una de las antiguas lecciones de Agurdón sobre magia elemental. Los ataques de relámpago eran ineficaces contra las defensas terrestres, pero muy efectivos contra las acuáticas. El hada que los acompañaba no era experta en magia terrestre, pero sí conocía algunos hechizos para plantas. Aunque las plantas también se veían afectadas por los hechizos de relámpago, una vez que se secaban y perdían su contenido de agua, se convertían en algo llamado aislante. Rusty no estaba seguro de si esto funcionaría, pero tenía que intentarlo. Se volvió hacia Gwen con una pregunta. Gwen, necesito que le preguntes algo a tu nueva amiga. Pregúntale ahora. Sí.
Gwen se tapó los oídos mientras un rayo caía sobre el árbol muerto que los protegía. Por suerte, se comunicaban a través del pensamiento, así que incluso con el ruido, ella podía entenderlo. Necesito algo para defenderme a ese rayo. Algo como este árbol. ¿Es posible? Su pregunta era vaga, sobre todo porque no estaba seguro de cómo explicar exactamente lo que necesitaba. El verdadero problema era su propio cuerpo, que actuaba como un pararrayos. Aunque su velocidad le permitía acercarse al monstruo, el tigre se había rodeado de rayos. Si lo golpeaba con su alabarda de acero, probablemente volvería a electrocutarlo. Podía aguantar 1 o 2 golpes como máximo. Pero si tenía algo que redujera la carga, luchar contra la criatura no sería imposible. Creo que sé lo que quieres decir. Gwen asintió, y su expresión se tornó más seria. Desde que su torturador fue derrotado, algo en su interior había empezado a cambiar. Aunque una parte de ella aún quería huir, otra le decía que se quedara y luchara. Astrella, ¿Airi puede usar armadura de madera? ¿Armadura de madera? Sí, puede, pero ¿qué? Ya lo entiendo. Las largas orejas de Astrella se movieron levemente cuando se giró hacia Airi, que estaba sentado en su hombro. La escuchaste, ¿verdad? Airi asintió levemente, comprendiendo claramente lo que debía hacer. La energía a su alrededor cambió, adquiriendo un verde intenso al regresar a su elemento vegetal. Sin dudarlo, se giró hacia Rusty. Levantó sus 2 pequeñas manos y se concentró, y unas enredaderas densas comenzaron a emerger del suelo. No se movieron para contenerlo. En cambio, formaron una coraza alrededor de su cuerpo, superponiéndose a su armadura para crear una barrera protectora. La madera viva lo envolvió como una segunda piel, diseñada para protegerlo de ataques externos, como el rayo que producía el tigre monstruoso. Fue una sensación extraña. Al principio, las enredaderas se envolvieron firmemente alrededor de Rusty, enroscándose como serpientes. Se contrajeron con fuerza, bloqueando la luz exterior por un instante. Luego, con la ayuda de una extraña savia pegajosa, se adhirieron firmemente a su cuerpo. Las capas exteriores comenzaron a desprendiéndose como piel vieja, hasta que solo quedó una capa endurecida, similar a la corteza. Esta se fusionó con su armadura, formando un caparazón grueso y natural que se adhirió a él. Ahora parecía un soldado tallado en madera, con solo una estrecha ranura abierta por la que brillaba su visor. Esto lo hará. Gritó mientras el monstruo se acercaba. Se había cansado de malgastar energía en el árbol muerto y había decidido adoptar un enfoque más práctico. Pero antes de que pudiera cargar hacia adelante, Rusty salió de su escondite y corrió hacia un lado, con la mirada fija en la alabarda que le había lanzado antes al noble mimado. El monstruo rugió y cambió de objetivo al instante. Lanzó otra ráfaga de relámpagos hacia Rusty, pero este siguió avanzando sin detenerse. Aunque la armadura de madera lo cubría por completo, no lo detuvo. Alcanzó la alabarda y la agarró con ambas manos, luego se giró para encarar a la bestia que se acercaba. Había desechado su escudo antes. Lo que necesitaba ahora era un poder de ataque abrumador. La energía crepuscular comenzó a envolverlo. La habilidad conocida como abrazo crepuscular menor se activó, elevando sus habilidades de combate al máximo. Su maná comenzó a agotarse rápidamente, pero eso no le importó. Gwen recuperó rápidamente varias pociones de maná restantes para apoyarlo. Llegó el momento del impacto. La fuerza del arma de madera chocó con la furia del rayo mientras Rusty se enfrentaba al monstruo en combate. Su fuerza era innegable. Puede que fuera una amenaza de rango D, pero eso no le importó. Se mantuvo firme y aceptó el desafío. Su alabarda danzaba por el aire, golpeando en patrones aparentemente aleatorios. El monstruo gruñó y se cubrió de energía eléctrica, tal como había predicho. Su arma impactó con una de las garras de la bestia, y la electricidad fluyó por el pozo. Cuando la corriente alcanzó su cuerpo cubierto de madera, la mayor parte de la energía se dispersó. Solo sintió un ligero cosquilleo. La armadura estaba funcionando. Esta era la abertura que había anhelado, y no la dejaría escapar. Rusty se esforzó al máximo, activando habilidades de batalla y potenciando una tras otra. Aunque su maná se agotó rápidamente, se recuperó casi al instante cuando su invocadora lo reabasteció con sus propias reservas. Esta no era una verdadera pelea 1 contra 1. Era un esfuerzo de equipo. Aún así, nada de eso le importaba. La victoria era lo único que importaba. Pronto, la punta de su alabarda golpeó el costado de la criatura, abriéndole un corte mucho mayor que cualquier otro. Estaba ganando.
El monstruo rugió, como si realmente sintiera dolor en su cuerpo formado por maná. Pareció enloquecer y se abalanzó sobre Rusty con una velocidad desproporcionada para algo de su tamaño. Lo tomó por sorpresa. Por un instante, consideró esquivarlo, pero en cambio se preparó y enfrentó la embestida de frente. Los dos seres invocados chocaron. El impacto provocó una onda expansiva en la zona. Las chicas que observaban cerca voltearon la cara al ver fragmentos de la armadura de madera de Rusty hacerse añicos y pasar volando junto a ellas. Los relámpagos inundaron el campo de batalla, y el ruido por sí solo habría abrumado a una persona común. Luego vino el silencio. La lucha debía terminado. Pero nadie podía decir aún quién había ganado. Capítulo 162. Pequeños arcos de relámpagos zumbaron desde una nube de polvo. El choque de las dos criaturas invocadas creó una explosión que envolvió a ambos combatientes en una densa humareda. Chispas danzaron sobre la tierra agrietada mientras trozos de corteza quemada y armaduras rotas cubrían el suelo. Oxidado. Gwen gritó débilmente, con la voz temblorosa. No podía ver nada a través del humo. El maná aún flotaba en el aire, pero se desvanecía rápidamente. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba a trompicones, y sus pies se arrastraban por el suelo. Rusty. ¿Estás ahí? Alzó la voz, presa del pánico. No podía oírlo a través del vínculo, así que empezó a gritar. Astrella la agarró del brazo, sujetándola. Espera, no entres corriendo, ese tigre todavía podría estar allí. Pero Gwen ya se movía, con la vista nublada por las lágrimas. Por un instante, olvidó el peligro y se concentró solo en el ser que le había dado esperanza. Ya había perdido a demasiadas personas en su vida, pero tras dar solo unos pasos, se detuvo. Un gruñido sordo retumbó entre el humo. De entre la neblina, emergió una criatura. No era Rusty, su invocación. Era el tigre blanco. La electricidad aún crepitaba en su pelaje mientras avanzaba hacia Gwen. Ambas chicas retrocedieron instintivamente, asustadas. Rusty no estaba a la vista. El pequeño diablillo apareció junto a ellas para defenderlas, y Airi también se unió, pero ninguna de las dos sería lo suficientemente fuerte como para contener a la bestia. Entonces, cuando el tigre volvió a avanzar, algo se hizo evidente. Se movía lentamente y una enorme oleada de maná emanaba de su lomo. ¿Es eso una herida?, preguntó Astrella, ordenando a Airi que se apartara. Era difícil ver desde ese ángulo, pero la criatura había sido atravesada por algo, probablemente la alabarda de Rusty. Su forma se había vuelto inestable. Pronto, sus patas se doblaron y comenzó a disolverse en partículas de maná. La bestia había sido derrotada. Él lo hizo. Por detrás apareció quien asestó el golpe final. Rusty, sin duda, había visto días mejores. Grandes cortes le partían la armadura, y una sección le faltaba por completo. El tigre lo había mordido con tanta fuerza que atravesó su blindaje metálico. Su armadura de madera adicional se astilló bajo el impacto del golpe, y la criatura asestó un ataque relámpago antes de que Rusty lograra empalarlo con su lanza. Ahora, con ambos monstruos desapareciendo, Rusty podía sentirlo. Estaba empezando a desfallecer. El daño que había recibido era demasiado severo, incluso para su resistente cuerpo. La bestia relámpago había alcanzado su núcleo, y su salud seguía disminuyendo. Incluso si hubiera estado en su forma original, no estaba seguro de haber sobrevivido a este encuentro. Aún así, había sido una experiencia valiosa. Enfrentarse a oponentes que usaban poderosa magia elemental le había enseñado una lección importante. Necesitaba encontrar la manera de proteger su núcleo en futuras batallas. La versión de él creada a partir del maná de Gwen ya comenzaba a desmoronarse. Solo le quedaban unos instantes para desvanecerse por completo, pero no sentía pena. Su misión estaba cumplida. Felicidades. Has completado tu misión. Apareció el mensaje y todo estaba hecho. El sistema había reconocido su éxito. Esta vez, no se completaron misiones ocultas como antes. La dificultad tampoco se había reevaluado como antes. Quizás si hubiera cazado más monstruos antes de enfrentarse a este, la evaluación habría cambiado. Aún así, con el tigre derrotado, Gwen obtendría una alta puntuación en la prueba. Incluso podría alcanzar el primer puesto. Rusty se giró para encarar a Gwen por última vez. Su figura se desvanecía, con grietas brillantes extendiéndose por su armadura como una telaraña. Su visor parpadeó débilmente y levantó una mano lentamente, con movimientos algo torpes.
Esta vez has conseguido volverte un poco más fuerte, no te rindas. La última vez que había interactuado con Gwen, no le había causado mucha impresión. Parecía una cobarde. Pero hoy, había demostrado tener la fuerza para cambiar y el deseo de fortalecerse. Ahora la veía con otros ojos. Era alguien en quien podía depositar un poco de su fe. Sin el duende que había invocado, su táctica no habría funcionado. Mientras seguía desapareciendo, la vio correr hacia él, con una expresión sombría. No, espera. Aún te necesito. Espera, te daré un poco de mi maná. ¿Por qué no funciona? Las lágrimas corrían por su rostro mientras tocaba su cuerpo, intentando compartir su maná con él. Quizás si hubiera sido una invocación normal, su intento habría funcionado. Pero había sido creado por la cámara de invocación, y ahora que la misión había terminado, ya no podía permanecer en este mundo. El maná que intentaba ofrecerle ya no podía alcanzarlo. No te preocupes, estarás bien. Ahora mantén la cabeza en alto. Nos vemos cuando pueda. Rusty colocó suavemente la mano que le quedaba sobre la cabeza de Gwen. Había visto a padres hacer eso con sus hijos cuando lloraban. Empezó a acariciarla suavemente, con la esperanza de consolarla, pero el gesto solo la hizo llorar con más fuerza. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, e incluso le empezaron a salir mocos. Su aspecto era tan lastimoso que lo preocupó. Pero no podía hacer nada más. Su cuerpo finalmente se desintegró en brillantes partículas de maná, y desapareció. Felicitaciones por tu regreso. Calculando recompensas, por favor, espera. Al igual que antes, estaba de vuelta en la gran cámara de invocación. El sistema había empezado a calcular las recompensas. Normalmente, Rusty se emocionaría con la idea de nuevos objetos o mejoras, pero solo podía pensar en el rostro de Gwen. Había progresado mucho durante el tiempo que habían estado juntos, pero aún no era suficiente para competir con los demás invocadores. Ese pequeño diablillo que podía invocar no era lo suficientemente poderoso, y eso lo preocupaba profundamente. Talismán de experiencia pequeña recibido X6. Recibió el talismán de encantamiento de relámpago menor X2. Las recompensas aparecieron en su sistema de almacenamiento. Ahora contaba con más talismanes de encantamiento, lo que probablemente le permitiría a su arma infligir daño de rayo similar al del tigre con el que acababa de luchar. Combinado con su nuevo cuerpo y sus habilidades de herrería, finalmente podría recargar encantamientos en el futuro. También creía que podría aplicar uno de los talismanes a su propio cuerpo para aumentar su resistencia al rayo, lo que lo protegería mejor contra ese tipo de magia elemental. Espero que esa humana esté bien. ¿Intentará el otro acosarla mientras no estoy? Incluso con las recompensas expuestas ante él, Rusty se sentía inquieto. Estaba preocupado por su invocadora humana. Esa llamada Catherine parecía problemática. No parecía alguien con quien se pudiera razonar. Gwen había tenido un buen desempeño en la prueba, y algunos de los otros invocadores lo habían visto luchar. Eso podría bastar para disuadir a algunos de atacarla, pero no a todos. Lo presentía. Algunos seguirían yendo a por ella. Rusty, has vuelto. ¡Qué actuación tan impresionante! Casi se me saltan las lágrimas al final. Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, la voz burlona de Agurdón lo interrumpió desde cerca. Su figura negra y cambiante zumbaba por el aire, y no muy lejos de él flotaba Alexander. Ambos habían presenciado la actuación de Rusty durante el juicio y ahora estaban listos para compartir sus opiniones. Lo hiciste genial. No le hagas caso, Rusty. No, no dejó de mentir, héroe tonto. Lo que debería haber hecho fue lanzarle su alabarda al monstruo en el momento justo para robarle la presa. ¿Por qué se molestó siquiera con esa chica? Aburdón claramente desaprobaba las decisiones de Rusty. Para él, la estrategia ideal era permanecer oculto, eliminar al enemigo rápidamente y luego escapar. Ayudar a Gwen no era algo que el ex señor demonio hubiera consentido. Pero a Rusty no le interesaba oírlos discutir. Cállense los dos. Ahora no es el momento. El vínculo que compartían los obligó a obedecer, y guardaron silencio. Justo cuando Rusty se disponía a dirigirse a la consola principal de la cámara de invocación, ocurrió algo inesperado. Una ventana del sistema apareció ante él con un nuevo mensaje. Felicidades. Tu sinergia con la invocadora Gwendolyn Reinstar ha alcanzado un nuevo nivel. Recibirás monedas de invocador como recompensa. ¿Monedas de invocador?
Este sistema de invocación ya era complicado para un monstruo como él, y ahora había introducido otro recurso extraño. Las monedas de invocador. Fue un avance inesperado, y Rusty dio un paso al frente mientras le hacía una pregunta a Alexander para confirmar sus sospechas. ¿Qué opinas de estas monedas? Alexander, ahora con permiso para hablar, rápidamente afirmó lo que Rusty había estado pensando. Probablemente sea algún tipo de moneda usada en la cámara del invocador. Revisa la pestaña del invocador o averigua si ha aparecido una tienda. ¿Una tienda? Rusty ladeó ligeramente la cabeza. Pero era cierto. Había aparecido un nuevo icono, con la forma de un pequeño edificio de madera y un letrero delante. Parecía una vieja choza, pero probablemente era lo que había mencionado Alexander. Al hacer clic en el icono, el fondo cambió a una típica tienda de artículos. Entonces, entre las opciones, vio algo familiar. Soy Gwen. Pasó el cursor sobre su imagen. Al hacer clic, se abrió otra ventana con sus estadísticas. El diseño era similar al de la pantalla de estado habitual, pero con una diferencia clave. Había pequeños signos de más junto a sus atributos. Ya veo. Probablemente puedas aumentar sus estadísticas con esta moneda. Y ganarás más completando misiones con tu invocador. Alexander compartió sus pensamientos mientras examinaba la pantalla. Aburdón, aún atado por la orden anterior, flotaba cerca, irradiando indignación por no poder hablar. Rusty se concentró en los signos más junto a las estadísticas de Gwen y decidió probarlas. Hizo clic en el que representaba la fuerza. La estadística cambió de F- a F. Hizo clic de nuevo, y aumentó a F+. No, Rusty, para. No gastes esos puntos ni monedas todavía. Mira, tienes un límite. Piensa bien en esto. Alexander alzó la voz mientras flotaba más cerca, y tenía razón. Estos puntos no eran ilimitados, y gastarlos sin un plan sería un desperdicio. Aumentar la fuerza de Gwen probablemente no era el mejor uso. Después de todo, no era una luchadora física. En todo caso, tendría más sentido mejorar su agilidad para que pudiera moverse más rápido, o su sabiduría para aumentar su mara. Mira, hay más. Mientras Rusty consideraba cómo gastar las 10 monedas de invocador que había recibido, Alexander señaló otra pestaña. Ah, ¿sí? ¿De verdad que sí? ¿Para qué sirve esto? Era un pequeño icono con forma de bola de cristal, ubicado debajo de la pantalla de estadísticas completas de Gwen. Al pasar el cursor sobre él, el icono empezó a brillar y apareció una línea de texto encima. ¿Hechizos y habilidades del invocador? Rusty tenía curiosidad. La única forma de entender su propósito era hacer clic en él. Al hacerlo, apareció un nuevo menú con 2 opciones disponibles. La selección era limitada, pero lo que vio lo sorprendió. Armadura viviente, bronce y hierro. Tenía 2 opciones, y ambas parecían representar sus formas anteriores. Una era la armadura de bronce, y la otra, la forma que había adoptado justo antes de su última evolución. Al principio, no estaba seguro de por qué Gwen necesitaría aprender estos hechizos, pero luego recordó su mayor debilidad. Aparte del diablillo, apenas podía invocar nada útil. Si pudiera controlar armaduras vivientes inferiores como las que había combatido en la mazmorra, marcaría una gran diferencia. Sobre todo porque no tenía forma de protegerse sin él. Esto es genial. Su primer instinto fue comprar la versión más resistente, la armadura de hierro, pero costaba 6 monedas. La armadura de bronce era más barata, 3. Si compraba ambas, solo le quedaría una moneda. ¿Vale la pena? ¿De verdad los necesita? Es una buena pregunta, pero piénsalo así. ¿Qué es lo que más necesita ahora mismo? ¿Qué te ayudará a completar misiones futuras? Puede aumentar sus estadísticas por sí sola subiendo de nivel, pero la invocación es su mayor debilidad. Tienes razón. Rusty asintió lentamente. Las estadísticas de Gwen podían mejorar con el tiempo, pero su falta de invocaciones poderosas la frenaba. Incluso si él regresaba con ella, sería mejor que tuviera apoyo adicional. Había visto a otros invocadores desaparecer tras ser derrotados, y sus criaturas se desvanecieron con ellos. Si quería seguir luchando junto a ella, necesitaba sobrevivir sin depender solo de él. Si lograba acostumbrarse a comandar a otros monstruos, quizá la próxima vez que regresara, no estaría solo. Tal vez lideraría un pequeño ejército de armaduras vivientes y sería su general.
Pensarlo le hacía desear poder retomar el ritual de invocación, pero, al igual que antes, el icono estaba atenuado. ¿De verdad necesita el de bronce? Quizás debería guardar algunas monedas para más tarde o usarlas para mejorar sus estadísticas. Había llegado el momento de elegir, y la decisión no fue fácil. Rusty intentó recordar cómo se había comportado Gwen en combate en comparación con los demás invocadores. También pensó en el pequeño diablillo que había sido crucial para ayudarlos a derrotar a Catherine. Incluso un monstruo débil podía marcar la diferencia en una situación crítica. Invocar una armadura viviente de bronce podría ser suficiente para cambiar el rumbo en el momento oportuno. Con eso en mente, y siguiendo el consejo de Alexander, decidió comprarle ambos hechizos. Tras completar la compra, intentó asignar otro punto a su estadística de sabiduría para elevarla al rango de. Sin embargo, el sistema rechazó la acción. Parecía que, al aumentar una estadística, también aumentaba la cantidad de monedas necesarias para aumentarla. Empezó a reconsiderar su opción y, finalmente, decidió invertir la última moneda en su constitución. La chica seguía pálida y frágil, y un poco de salud y resistencia extra sería justo lo que necesitaba. Eso debería ser todo. Con eso, se quedó sin monedas de invocador. Por el momento, sus aventuras con Gwendolyn Rainstar habían llegado a su fin. Ahora, necesitaba retomar la creación de sus variantes de cuerpo y armas, algo que ansiaba hacer después de tanto combate. Capítulo 163. ¿Son todos ellos? En efecto. Genial, apaga el dispositivo de invocación. Un zumbido sordo resonó por la cámara cuando una figura alta alzó un bastón de madera. El bastón latía con luz violeta, y su punta albergaba una gema grande y singular que irradiaba su resplandor. La figura era una mujer de aspecto juvenil, aunque su cabello plateado y sus sabios ojos verdes sugerían mucho más de lo que su edad revelaba. A su lado, un anciano de larga barba gris, con la mirada fija en una extraña mesa que tenían delante. La niebla se extendía por la superficie, arremolinándose alrededor de lo que parecía un mapa en miniatura, finamente detallado, de un bosque. A primera vista, parecía una maqueta sencilla, pero al observarla más de cerca, estaba llena de vida y movimiento. Diminutas figuras de lobos, duendes y esqueletos vagaban por el terreno. A medida que la mujer levantaba el bastón, las criaturas comenzaron a desaparecer del tablero una a una, y pronto el entorno también. La niebla arremolinada, que se había concentrado principalmente en los bordes del mapa, comenzó a desmoronarse. Envolvió toda la mesa antes de cambiar de dirección y descender en espiral hacia una botella cercana que descansaba sobre otra mesa. El humo se coló en la botella y, en cuestión de segundos, el mapa desapareció. Solo quedó una superficie de madera marcada con intrincados grabados de círculos mágicos. La luz violeta del bastón se desvaneció al atenuarse la gema. La mujer lo bajó lentamente y se giró hacia el hombre mayor. Fue una prueba muy interesante, ¿no le parece, señor Ramaragmus? Ramaragmus se cepilló su larga barba blanca y asintió. El ganador fue inesperado. Agatha, asegúrate de documentar este juicio a fondo. Incorpóralo a la gran biblioteca y realiza un análisis exhaustivo de esa fascinante criatura. Parecía tener mente propia, muy intrigante. En efecto, señor. Pero, ¿dónde se ha metido nuestra vencedora? Estaba allí hace un momento. La mujer de cabello plateado se giró hacia un gran orbe de cristal. En su superficie brillaba la imagen de un espacioso patio lleno de exuberantes plantas y un pequeño grupo de estudiantes. La mayoría conversaba animadamente, mirando con frecuencia al tablero de pruebas cercano. En el centro de atención estaba quien había derrotado al tigre blanco. Una multitud curiosa se había formado a su alrededor, con muchos estudiantes ansiosos por hablar con ella. Sin embargo, parecía haberse escabullido y ahora estaba desaparecida. No importa. Deja a los estudiantes tranquilos. Probablemente solo esté cansada. Ramaragmus negó con la cabeza y se giró hacia la pared. A un lado de la cámara, accesible solo para profesores y personal de la academia, había un gran tablero con los nombres de los estudiantes. En tercer lugar estaba Arwen Lampert, un joven estudiante conocido por su diligencia y carisma. En segundo lugar estaba Catherine Granbuelle, quien siempre había sido la primera. Pero en la cima de la lista se encontraba un apellido que no había aparecido allí en casi un siglo: Rainstar. ¿Es esto una señal de cambio? El anciano murmuró, con la mirada fija en el tablero y una leve sonrisa dibujada en sus labios.
Sin embargo, la vencedora estaba mucho menos satisfecha con el resultado. En ese momento, hacía todo lo posible por permanecer oculta de la persona a la que había derrotado. Oh, no, ¿por qué tuve que decir todas esas cosas ahí atrás? Gwen había regresado a la cámara de teletransportación de la academia hacía apenas unos minutos. En cuanto salió, la gente empezó a acosarla. Al principio, fue manejable, pero entonces oyó una voz familiar a lo lejos. La de su torturadora, Catherine. Durante el juicio, con Rusty a su lado, Gwen se había sentido lo suficientemente valiente como para enfrentarse a ella. La adrenalina la había vuelto intrépida. Pero ahora, con esa energía agotada y el momento ya pasado, había recaído en sus viejos hábitos. El miedo la invadió y se vio obligada a retirarse, escondiéndose una vez más. Gwendolyn Reinstar. Sé que estás aquí, sal ahora mismo. Justo cuando creía estar a salvo, la voz de Catherine resonó por la zona. Era un callejón sin salida, una cámara de entrenamiento sin uso. No tenía ni idea de cómo la habían descubierto, pero ya no parecía tener a dónde escapar. Para colmo, su torturadora no estaba sola. ¿Estás seguro de que está aquí? Absolutamente positivo, Lady Granduel. 3 personas la acompañaban, las mismas que la habían atacado al principio del juicio. Una de ellas controlaba una extraña criatura que parecía una mezcla entre rata y perro. Debía de haberla usado para rastrearla. Ahora no había dónde esconderse, y la única salida estaba bloqueada por el grupo. Oxidado. Solo se le ocurría un ser que podría ayudarla, pero no tenía ni idea de cómo invocar a su nuevo amigo. Las 2 veces que lo había hecho parecían accidentes, aunque tenía una teoría aproximada de por qué funcionaba. Algunas criaturas invocadas eran únicas, capaces de cambiar de forma y poseer poderes inusuales. Rusty probablemente era una de ellas, un espíritu legendario. Los espíritus legendarios mencionados en los textos antiguos eran conocidos por sus peculiares preferencias. Solían poner a prueba a sus invocadores, apareciendo solo en momentos puntuales, cuando realmente se les necesitaba. A diferencia de las invocaciones normales, no respondían a las órdenes de forma predecible. Tenían mentes propias y aparecían con poca frecuencia, desafiando a sus invocadores a demostrar su valía. Gwen ahora creía que debía afrontar esta situación sola. Si dependía de Rusty sin ganarse su confianza, podría considerarla indigna de su lealtad. ¿Pero cómo puedo hacer esto? Solo tengo. Antes de que pudiera terminar la idea, algo cambió. Un calor repentino la recorrió y, por un instante, se sintió más poderosa. Entonces, sin previo aviso, el conocimiento comenzó a fluir a su mente. Técnicas que nunca había estudiado emergieron como si siempre hubieran estado ahí. Eran métodos que le permitirían invocar ciertas criaturas, parecidas a su nueva amiga. Felicidades. Has aprendido el hechizo Invocar Armadura Viviente de Bronce. Felicidades. Has aprendido el hechizo Invocar Armadura Viviente de Hierro. Las manos de Gwen temblaban mientras se aferraba al borde del equipo de entrenamiento tras el que se había escondido. El corazón le latía tan fuerte en el pecho que sentía que la delataría antes de que Catherine y sus seguidores tuvieran la oportunidad de encontrarla. Entonces, algo cambió en su interior. Una oleada de poder la recorrió, probablemente gracias a su amiga. Ya no estaba indefensa. Y ya no estaba sola. Gwen tragó saliva con dificultad, se apartó de la pared y cerró los ojos. Es ahora o nunca, se dijo a sí misma mientras apretaba con fuerza el colgante de su abuela con una mano. Concentró su maná y presionó la otra mano contra el suelo. Un círculo mágico brillante apareció bajo ella, revelando al instante su posición a sus perseguidores, pero no le importó. Con la ayuda de su nuevo conocimiento, la invocación ya estaba tomando forma. Antes de que los 4 enemigos pudieran reaccionar, una de las armaduras de bronce ya se había formado. Elevar. Susurró mientras el aire vibraba. Con una oleada de magia, formas metálicas surgieron del círculo. Primero aparecieron 2 armaduras vivientes color bronce. Una sostenía un gran arco y un carcaj lleno de flechas de bronce. La otra empuñaba una espada y un escudo. Sus botas metálicas golpeaban el suelo como tambores de guerra al hacerse a un lado para dejar paso a la invocación final. Era una armadura de hierro ligeramente más grande, que sujetaba una enorme alabarda, una que se parecía notablemente a la que Rusty había blandido. Es esa invocación. Uno de los jóvenes gritó. Confundiendo la armadura de hierro con Rusty, quien había derrotado fácilmente a su trío durante la prueba, se tambaleó hacia atrás, asustado.
Los otros dos estaban igual y palidecieron al instante. Te dije que no debimos haberla seguido. Salgamos de aquí. El tercero ni siquiera dudó. Cuando la armadura de hierro, con su alabarda en la mano, avanzó con un profundo y resonante estruendo, los tres chicos corrieron hacia la salida, empujándose en su afán por escapar. Esperar. Catherine se enfureció e intentó acercarse a uno de ellos, pero ninguno la escuchó. El inconfundible crujido del metal en movimiento resonó por la habitación cuando las armaduras vivientes avanzaron un paso. Aunque Gwen no les había ordenado atacar, su imponente presencia bastaba. La enloquecida Catherine volvió a mirar a Gwen y, una vez más, su expresión de suficiencia habitual se había desvanecido. Había llegado esperando a una chica acorralada e indefensa. En cambio, se encontró con una verdadera invocadora, de pie, rodeada de tres criaturas mágicas. Gwen dio un paso adelante. Al principio, con la voz quebrada, pero el miedo pronto comenzó a desvanecerse. Esta vez, no huiré. Ya no te tengo miedo. Catherine se estremeció al oír esas palabras. Entreabrió los labios como si fuera a responder, pero no emitió ningún sonido. Volvió a mirar la alabarda. Algo en la armadura parecía estar mal, pero no lograba entender qué. Su dominio habitual flaqueó sin ayuda a su alrededor, y de repente se sintió pequeña. En lugar de avanzar o gritar, comenzó a retroceder. HMPH. No creas que te saldrás con la tuya. En cuanto haya descansado, tendrás lo que te mereces. Intentó sonar segura, pero cuando una de las figuras acorazadas se movió ligeramente, se estremeció y se dio la vuelta. Para sorpresa de Gwen, su torturadora se dio la vuelta y huyó. Al perderse los pasos de Catherine en el pasillo, Gwen cayó de rodillas. Ah, eso fue aterrador. Incluso mientras sus rodillas tocaban el suelo y su respiración se hacía más pesada, Gwen sintió que algo le subía al pecho. Orgullo. No era el orgullo ruidoso y jactancioso que había visto tan a menudo entre los demás invocadores. Este orgullo era sereno, arraigado y profundamente satisfactorio. Por una vez, se había resistido, y todo gracias a un ser. ¿Ustedes tres son como Rusty? ¿Alguno puede hablar? Volvió la cabeza hacia las tres armaduras vivientes que había invocado. Rusty se parecía a ellas, pero era un poco más grande y su armadura tenía un matiz diferente. No eran como él, pues carecían de su inteligencia y libre albedrío. Eran invocaciones típicas, como las que cualquier otro invocador podía controlar, y eso la entristeció un poco. Ya lo pensaba, pero con esto. Aunque los tres permanecieron en silencio, sabía que al menos eran monstruos de rango y una fuerza a tener en cuenta. Este era el límite actual de su maná y habilidad, pero si seguía practicando, tal vez algún día podría invocar a Rusty con normalidad. Si no, siempre podría aumentar el número de sus fuerzas metálicas. Ahora tenía una razón para entrenar. No volvería a flaquear, y el primer paso estaba claro. Primero necesito llegar a la clase C. Tras un instante, se levantó del suelo, con las piernas aún temblorosas. Su mirada había cambiado. Ya no reflejaba debilidad ni vacilación. Estaba decidida y lo daría todo por cambiar. Demostraría ser digna del espíritu legendario que se había interesado por ella y devolvería el nombre de su familia a su legítimo lugar. Oye, tú ahí, ¿podrías ayudarme? Aunque intentó hacérsela dura, sus piernas seguían sintiéndose como gelatina. Las dos armaduras de bronce dieron un paso al frente, sujetándola y guiándola fuera de la sala de entrenamiento. Mientras avanzaban, se dio cuenta de que la comida y el descanso eran lo primero. El entrenamiento podía esperar un día más. Está hecho. Dentro de la forja de almas, Rusty alzó su última creación. Un escudo ovalado con un gran círculo mágico dibujado en la parte inferior. Su capa exterior brilló tenuemente, y cuando Rusty activó el encantamiento incorporado, destelló con una luz cegadora que iluminó toda la forja con una explosión de luminosidad pura. Es algo en verdad, pero... Oye, no seas un palo en el barro. Deja de quejarte de mis encantamientos. Rusty interrumpió a Alexander, quien flotaba inspeccionando la nueva creación. Ignorando la vacilación de su guía, Rusty tomó el segundo escudo ovalado. Parecía casi idéntico al primero, pero su encantamiento era completamente diferente. Al activarse, un resplandor oscuro se extendió por el metal y comenzó a absorber toda la luz de la cámara. Supongo que ambos encantamientos podrían ser útiles. Había pasado un tiempo desde su visita a la cámara de invocación, y había estado ocupado recreando su cuerpo y armas con el nuevo metal.
Por ahora, solo conocía dos hechizos y podía usarlos para encantar objetos. Uno producía luz, mientras que el otro creaba oscuridad que absorbía la luz. Aunque no parecía mucho, estaba orgulloso de sí mismo por haberlo logrado. Usó los talismanes del encantamiento de relámpago menor que había recibido como recompensa. Pronto se hizo evidente que proteger su núcleo, unido a su yelmo, era esencial. Su cuerpo estaba dividido en 6 partes, y como el talismán solo podía aplicarse a una, la cabeza era la opción obvia. El segundo talismán estaba colocado en una alabarda por el momento, pero sabía que con la práctica podría encantar más armas. Aunque estaba limitado por el metal crepuscular que componía su cuerpo, aún era posible aplicar encantamientos, y estos talismanes de un solo uso lo demostraban. Con el tiempo, confiaba en que podría encantar tanto sus armas como su cuerpo. Aunque aún no podía, ahora tenía la capacidad de restaurar las cargas elementales. Esto significaba que podía empuñar un arma de rayos para luchar contra los monstruos acuáticos en la mazmorra de la mina hundida, su debilidad natural. El tiempo dentro de la forja seguía transcurriendo. Los días se convertían en semanas, y las semanas en meses. Al igual que antes, no pudo activar otro ritual de invocación. Sin embargo, tuvo tiempo suficiente para reunir todas las armas y piezas de armadura que necesitaba. Pronto, el espacio a su alrededor comenzó a temblar. Era hora de regresar al mundo real y habitar su cuerpo recién mejorado. Estoy deseando contarle a Gleam todo lo que ha pasado. Y también darle su nueva armadura. Además de su propio arsenal, había creado una nueva armadura para su amiga Gleam. Su reciente evolución había cambiado ligeramente sus proporciones, así que la había ajustado para que se ajustara a su vida. Le colocó 2 encantamientos. Uno que le permitía cegar a sus enemigos y otro que absorbía la luz, oscureciendo su entorno. Estaba seguro de que podría usar esto para escabullirse de noche. Los veré a ambos en el otro lado. Aún quedaba algo de tiempo, pero avanzó hacia su nuevo cuerpo mientras Alexander y Agurdon observaban a distancia. Por fin había llegado el momento de intentar abrir su herrería. Con la ayuda de sus nuevas habilidades, esperaba ganar mucho dinero y transformar su guarida en algo más apropiado para un ser como él. Capítulo 164. Nombre: Rusty. Clasificación: armadura de acero del crepúsculo encantado de L1. Tipo: mágico / inorgánico. Puntos de vida HP 642, 642. Puntos mágicos MP 491, 491. Puntos especiales SP 90, 90. Fuerza 20D, 55. Agilidad 5D, 12. Destreza 7D, 5. Constitución 25D, 67. Inteligencia 15D, 20. Sabiduría 20D, 21. Fuerza de voluntad 14D, 19. Durabilidad de más. Lo logré, ahora soy rango D. Rusty por fin había logrado su objetivo de superar el rango E, una etapa en la que se sintió atrapado durante casi un año. Todas sus estadísticas habían aumentado y se vieron reforzadas por sus puntos extra, que se almacenaban en tablas laterales separadas. Alexander y Agurdon le habían explicado algunos detalles importantes sobre el rango D. Así como los requisitos habían cambiado al ascender del rango FL, también lo hicieron para este nuevo nivel. Ahora, necesitaba alcanzar el nivel 25 para seguir avanzando, en lugar del requisito anterior de 15 niveles. Además de este cambio, el número máximo de puntos de estadísticas que podía obtener también aumentó, superando el límite anterior de 150. Esto no era todo. Al igual que en sus evoluciones anteriores, recibió una nueva habilidad para acompañar el primer nivel de la armadura de acero crepuscular encantada. No era tan innovadora como otras habilidades que había recibido, pero considerando la cantidad de habilidades de creación que había adquirido y el hecho de que ahora podía aplicar encantamientos a su propio cuerpo, era más que suficiente. Fortificar encantamiento armadura viviente habilidad activa. Aumenta el poder de los encantamientos que se encuentran en el cuerpo o las armas de una armadura viviente. Era una habilidad de mejora sencilla, aparentemente similar a abrazo crepuscular, pero centrada en encantamientos que podía aplicar a su cuerpo, armas o posiblemente a ambos. No estaba del todo seguro y tendría que experimentar. Pero primero, probablemente debería salir de aquí. Aunque aún podía ver su pantalla de estado, el lugar donde se encontraba estaba sumido en la oscuridad. Por seguridad, había dejado su cuerpo dentro de un pequeño compartimento del tamaño de un ataúd bajo su guarida.
Le daba el espacio justo para alcanzar el pestillo y desbloquear el sencillo mecanismo que aseguraba la tapa. Ahora que estaba desenganchado, solo necesitaba empujar con fuerza para salir. Es mucho más ligero que antes. Inmediatamente notó la diferencia de fuerza. Cuando subió a este escondite, necesitaba ambas manos para levantar la pesada tapa de piedra. Ahora, podía hacerlo con una sola. Todo parece estar en orden. Se sentía tranquilo. Ya había activado su habilidad de detección de vida y percibía que tanto Gleam como los huérfanos seguían en su guarida. Con la tapa quitada, emergió al taller que había estado construyendo. Tras pasar varios meses dentro de la forja de almas, era un espectáculo para la vista. La herrería que había construido ya no estaba a la altura de sus habilidades de herrero. Si quería empezar a vender armas y armaduras encantadas, tendría que reemplazar gran parte de ella. La fundición actual, por ejemplo, no podía procesar metales mágicamente imbuidos y tendría que ser reconstruida por completo. Tenía mucho trabajo por delante, pero era un trabajo que realmente disfrutaba. Siempre que creo algo una vez, debería poder recrearlo con la ayuda del sistema, ¿verdad? Ya había creado algunos objetos que incorporaban sus hechizos de oscuridad y luz. Al igual que con creaciones anteriores, sería posible replicarlos siempre que tuviera los materiales necesarios en su inventario. Sin embargo, por el momento, carecía de acero encantado o materiales similares capaces de contener encantamientos. Estaba claro que tendría que construir una fundición mágica y producir las aleaciones él mismo o empezar a comerciar con los comerciantes de la ciudad para conseguirlas. En su almacén, tenía una gran cantidad de hierro y acero guardados. Estos podrían refinarse para obtener acero crepuscular, que conduce mejor el mará. Ahí era donde empezaba el verdadero problema. El metal con el que trabajaba era raro y bastante único. Vender armas fabricadas con él atraería atención no deseada y lo convertiría en un objetivo. Para evitarlo, tendría que limitarse a usar acero encantado normal, que debía enriquecerse con maná para mantener los encantamientos correctamente. En la forja de almas, todos estos recursos habían estado fácilmente disponibles, pero en el mundo real, las cosas no eran tan sencillas. ¿Pero podré restaurar mi cuerpo con acero normal? Se preguntó mientras su mirada volvía a su almacén. Su cuerpo había evolucionado de estar compuesto de acero crepuscular común a la versión encantada. Antes, solo necesitaba materias primas y algo de PS para crear lingotes utilizables. Ahora, sin acero infundido con cristales de maná u otro sustituto adecuado, probablemente no podría producir materiales capaces de repararse. Esto planteaba un grave problema. Adentrarse en una mazmorra para subir de nivel sin una forma fiable de restaurar su cuerpo no solo era arriesgado, sino también absolutamente peligroso. Era un problema que debía resolver pronto. Quizás pueda encontrar algo dentro de la mazmorra, y normalmente solo necesito obtener el recurso una vez para desbloquearlo en el almacenamiento del sistema. Eso significa que tengo que comprar acero infundido con maná o fundirlo aquí mismo. Rusty abrió su sistema de almacenamiento, pero finalmente lo cerró al no encontrar una opción para crear los metales infundidos con maná que necesitaba. Al regresar a la ventana principal del sistema, algo le llamó la atención, algo que había pasado por alto. Había estado demasiado concentrado examinando su pantalla de estado principal como para notarlo. ¿Qué es esto? En la esquina de la pantalla principal, había un signo de exclamación rojo sobre lo que parecía ser un icono de la forja de almas. Al tocarlo con su dedo índice metálico, recibió una indicación. ¿Deseas acceder a la forja de almas? Se quedó mirando con incredulidad. El sistema le ofrecía acceso a la forja de almas. ¿Era esto resultado de su reciente evolución? ¿O había otra razón? Por lo que recordaba, Alexander había recibido esta bendición y había mencionado que tenía acceso ilimitado a ella durante sus viajes. Quizás Rusty finalmente había obtenido el mismo privilegio. ¿Debo presionar sí o debo esperar? Dudó. Sus guías no estaban con él, y existía la posibilidad real de que usar esta nueva función la bloqueara tras un período de reutilización o restringiera el acceso hasta la siguiente evolución. A menudo, las habilidades más poderosas implicaban requisitos muy exigentes, y le costaba creer que este fuera diferente. Aún así, su curiosidad era muy intensa, y una vez que se apoderó de ella, no hubo vuelta atrás. Bueno, no hace daño probarlo ahora. Tras asentir para sí mismo, Rusty seleccionó sí.
Un breve destello invadió su visión, y al instante siguiente, sintió la familiar ingravidez y la sensación de ser arrastrado hacia la forja de almas. Sin embargo, algo no cuadraba. La transferencia carecía de la fuerza habitual, y pronto comprendería por qué. Normalmente, al acceder a la forja, llegaba antes que el gran castillo. Esta vez, sin embargo, se encontró directamente dentro de una cámara específica, la utilizada para la artesanía. Las herramientas parecían las mismas, pero los estantes que antes estaban llenos de materiales renovables ahora estaban prácticamente vacíos, conteniendo solo objetos de artesanía de menor calidad. Tardó un momento en reconocer que estos materiales eran los que tenía guardados en su inventario. Así que había algunas limitaciones. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que no se trataba de la forja de almas completa. Era una versión reducida, un espacio condensado destinado exclusivamente a la artesanía. Alexander no aparecía por ningún lado, ni tampoco a Gordon. Estaba completamente solo en una cámara sellada sin salidas visibles. Esperaba también tener acceso a la biblioteca o a la cámara de invocación para obtener recompensas adicionales, pero no fue así. Para colmo, un reloj de arena gigante apareció en la pared frontal, con la arena ya cayendo. Ya veo. Es una habilidad con tiempo limitado y acceso restringido a las herramientas de la forja. Aunque las limitaciones eran obvias, también había ventajas. La más significativa era que podía usar la fundición mejorada y las herramientas de encantamiento. Dependiendo del tiempo de recuperación, esta forja de almas limitada podía eliminar la necesidad de construir una fundición mágica en el mundo real. Si todos los materiales provenían de su almacén, era probable que pudiera recuperar cualquier cosa que fabricara en este espacio, aunque tendría que comprobar esa teoría. Probablemente debería hacer eso primero antes de que se acabe el tiempo. No tenía ni idea de cuánto duraría el temporizador, pero una cosa era segura. Carecía de acero crepuscular infundido con maná en su almacén. Esta podría ser su única oportunidad de crearlo, así que debía actuar con rapidez. Por suerte, aunque sus recursos eran limitados, tenía acero crepuscular normal y cristales de maná con los que trabajar. Solo tengo suficientes de estos para un intento. Al igual que en la forja de almas original, necesitaba dos materiales principales: lingotes de acero crepuscular y cristales de maná. Por suerte, había conseguido algunos, sobre todo porque a Gleam le gustaba comerlos. Aún así, solo tenía lo suficiente para producir un solo lingote. Eso era todo lo que necesitaba, y en cualquier caso, probablemente no tendría tiempo para hacer más de uno. Se puso manos a la obra de inmediato, usando las mismas técnicas que había empleado antes. Con la ayuda de la percepción de calor menor, que había mejorado desde su último intento, fue mucho más fácil calcular las temperaturas exactas necesarias para cada canal. En poco tiempo, el acero y los cristales de maná fundidos se fusionaron, formando un lingote perfecto. Tras analizarlo, se animó con alegría. Clasificación: acero crepuscular infundido con maná estándar. Tipo: metal. Descripción: acero crepuscular infundido con una pequeña cantidad de maná. La primera vez que intentó crear este tipo de lingote, obtuvo la clasificación bruto. Ahora, había producido una versión de mayor rango. Por lo que pudo ver, la clasificación progresó de crudo a estándar y luego a refinado. Refinado correspondía a su rango de, y era algo que creía poder lograr con sus habilidades actuales. Sin embargo, el tiempo se había agotado. Había logrado lo que vino a hacer y era hora de regresar. La arena del reloj de arena casi se había agotado. Al filtrarse los últimos granos, Rusty sintió una atracción desde el exterior de la cámara. En el pasado, siempre había abandonado la forja trasladándose a un nuevo cuerpo, así que esta sensación le resultaba desconocida. Un pulso de luz lo envolvió, y al instante siguiente, regresó a su guarida, exactamente donde había estado antes. Eso podría haber sido peligroso, pero funcionó. Solo entonces se dio cuenta de lo vulnerable que había sido. Incluso si hubiera estado ausente solo unos segundos, podría haber terminado en desastre si un enemigo hubiera entrado por la puerta cerrada del taller. Por suerte, había sobrevivido, y ahora revisaba el sistema de almacenamiento. Su visor escaneó el contenido y, tal como esperaba, el lingote infundido con maná estaba allí. Esto confirmó que ahora podía producir más sin necesidad de una costosa fundición mágica. Solo necesitaba lingotes de acero crepuscular y cristales de maná, ambos disponibles. Genial, probablemente debería convocar a esos dos antes de que me olvide de nuevo.
Sus guías no estaban presentes, y probablemente le habrían advertido que no presionara la tecla sin esconderse. Comenzó a invocarlos, pero mientras trabajaba, oyó el roce de patas de insecto. El sonido provenía de la puerta, y supo de inmediato quién era. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado en el mundo exterior, pero para él, ya habían pasado varios meses. Antes de llamar a Alexander y a Gurdon, decidió abrir la puerta desde su lado. En cuanto lo hizo, una alegre hormiga blanca saltó sobre él y se aferró con fuerza a su cabeza. Gleam. Yo también te extrañé. Sonriendo, agarró suavemente a su amiga con ambas manos y la levantó en el aire. Tras unas alegres vueltas, la depositó con cuidado en el banco de trabajo. Gleam vio un par de veces y se retorció mientras batía sus nuevas alas. ¿Cuánto tiempo estuve ausente? ¿Hubo algún problema? Ya reunido con su amigo, Rusty empezó a hacerle preguntas. Gleam explicó rápidamente que había estado ausente casi el mismo tiempo que antes, con una hora más. Todos los niños estaban bien y no había ocurrido nada durante su ausencia. ¡Qué buena noticia, Gleam! Ah, y aquí tienes algo para ti. Rusty colocó la versión mejorada de su armadura de hormiga en el banco de trabajo y explicó cómo funcionaban los encantamientos. Gleam se movía con entusiasmo alrededor de la armadura y parecía tenerle mucho cariño. ¿Te gusta y quieres ponértelo? ¿Qué tal si esperamos a entrar en la mazmorra? Algunos de esos humanoides podrían notar que está encantado. Tenemos que tener cuidado de ahora en adelante. Rusty comprendía los riesgos que conllevaba mejorar su equipo. Había logrado pasar desapercibido usando hierro o acero básicos, pero el equipo infundido con mana era otra historia. Algunas personas podían identificar encantamientos y materiales raros a distancia. Por eso, era más seguro guardar la mayor parte de su equipo en su sistema y ocultarse bajo una túnica oscura. Por fin te tomaste tu tiempo. Tras una breve charla con Gleam, Rusty finalmente decidió convocar a sus dos guías. Como era de esperar, Gurdon empezó a quejarse de inmediato, lo que provocó una risita en Rusty. Momentos después, ambos guías se acomodaron en sus cuencas oculares, y llegó el momento de comenzar la siguiente etapa de su viaje. Ahora era una criatura de rango D, un ser que ya no era fácil de ignorar. Aunque aún no podía considerarse realmente poderoso, al menos estaba por encima de la media. ¿Vas a abrir el taller ahora, Rusty? Necesitaremos mucho capital si planeas crear objetos encantados. Deberíamos ver qué venden los demás artesanos de este asentamiento. Alexander preguntó y aconsejó mientras Rusty se dirigía a la salida del taller. Gurdon rápidamente añadió sus propias ideas. ¿Por qué no vamos primero a la mazmorra? No des por hecho que ser de rango D te hace fuerte. Conoce tus límites. Ambas sugerencias tenían mérito. Rusty nunca había explorado a fondo el potencial de su personaje de herrero, pero ahora podía. Con la capacidad de controlar conjuntos de armadura mediante su habilidad armadura de títere, la dificultad de gestionar su doble identidad había disminuido considerablemente. Aún quedaba mucho por hacer, y todo requeriría una gran cantidad de monedas. Sin embargo, con sus habilidades y estrategias actuales, sabía que podía lograrlo todo. Su hora había llegado. La era de las armaduras encantadas había comenzado. Capítulo 165. Oh, ¿crees que es por este nuevo cuerpo? Es una posibilidad. Sería mucho mejor que nuestro gran héroe recordara cómo recibió su bendición. No es mi culpa que mis recuerdos estén fragmentados. Tú tampoco recuerdas mucho de tu vida, así que deja de hablar. Pero hablar es lo único que tengo ahora, así que me niego. La voz burlona de Gurdon resonó en el taller subterráneo de Rusty. Él y Alexander discutían sobre el reciente acceso de Rusty a la forja de almas. Este acceso tenía un límite estricto, permitiéndole entrar solo una vez por semana. El tiempo que tenía dentro era escaso, apenas lo suficiente para fundir un solo lingote antes de verse obligado a irse. No podía imaginarse fabricando armas de verdad con semejantes restricciones, pero por suerte, un lingote infundido con maná de grado estándar era todo lo que necesitaba para empezar. ¿Hay alguna manera de aumentar el límite de tiempo? Dirigió la pregunta a las cuencas de sus ojos brillantes mientras ajustaba las correas del cuerpo de Gleam. Ella se estaba probando su armadura recién forjada y brillante. Estoy seguro de que el límite aumentará al evolucionar. Incluso podría mejorar si subes de nivel y obtienes más poder mágico. Gurdon respondió, dándole a Rusty algo que probar la semana siguiente.
Rusty estaba bastante seguro de que evolucionar a una nueva forma traería algún tipo de cambio, pero esperaba que fuera posible extender el tiempo simplemente subiendo de nivel. Aún le faltaba más de la mitad de lo que la Forja de Almas podía ofrecer, incluyendo el conocimiento de sus dos guías, quienes habían tomado la forma de libros. Si bien sabían mucho, sus explicaciones a menudo carecían de claridad. Poder realizar su propia investigación dentro de la forja, usando los manuales almacenados allí, marcaría una gran diferencia. Si el tiempo no aumenta, aún tendré suficiente para hacer esos otros 2 lingotes. ¿Te gusta? Mientras Rusty pensaba en voz alta, Gleam se retorcía en su nueva armadura. No era tan plateada como su caparazón, pero al estar hecha de acero crepuscular, le permitía lanzar encantamientos de oscuridad y luz grabados en el metal. Aunque no combina mucho con tu color. Quizás debería rehacerlo con el otro metal. Oh, puede que no lo sepas, Gleam, pero ahora puedo fabricar acero claro y acero oscuro también. Gleam probablemente no entendió lo que Rusty quería decir, pero movió las antenas alegremente en respuesta. Lo que ahora podía hacer era producir lingotes en sintonía con los elementos de la oscuridad y la luz. El proceso era diferente al que había usado para fabricar el acero crepuscular y requería fundirlos por separado en su nueva forja de almas en miniatura. A diferencia de la forja de almas principal, que no le permitía extraer materiales ni lingotes, esta versión más pequeña no tenía esa restricción. Todo lo que creaba en su interior podía usarse también en el exterior. Había experimentado con los 2 metales elementales en la forja de almas principal, pero no había creado ninguna parte de su cuerpo con ellos. No parecía haber mucho beneficio en usar solo un elemento cuando su propio cuerpo funcionaba bien con otros. Aún así, había 2 seres cercanos a él que probablemente agradecerían una coraza forjada específicamente para ellos, algo que podría hacer una vez que terminara de crear los nuevos lingotes. Sí, deberíamos centrarnos en fabricar ese lingote de acero oscuro. Será un anfitrión perfecto para mis energías señoriales. Aburdón respondió de inmediato a las palabras de Rusty. Anteriormente había intentado habitar una de las marionetas acorazadas de Rusty y estuvo a punto de lograrlo. Sin embargo, Rusty carecía del maná necesario para mantener completamente la forma de Aburdón. Afortunadamente, los 2 guías le habían informado de una posible solución. Era probable que el metal crepuscular que había usado no fuera un medio estable para albergar sus cienas. Si, en cambio, intentaban habitar una armadura fabricada específicamente con acero claro o oscuro, los requisitos de maná podrían reducirse significativamente. Deberías haberlos hecho dentro de la forja de almas. Deja de sacar ese tema. No hubo tiempo. Aburdón se quejó con Alexander y Rusty. En teoría, Rusty podría haber creado los lingotes en la forja de almas y usarlos para crear ambas variantes de armadura. Las piezas de armadura que creó allí podrían invocarse incluso sin los lingotes. Pero simplemente no había tiempo suficiente. Se vio obligado a salir casi inmediatamente después de terminar la última pieza de equipo que necesitaba. Y probablemente podrá usar sus PS para fabricarnos armaduras, siempre que los lingotes estén listos. Puedes esperar 1 o 2 semanas. Alexander añadió, y Aburdón se limitó a refunfuñar. Ah, cierto. Siempre fue una posibilidad. Bien pensado, Alexander. Rusty aún podía usar los materiales de su inventario, como bronce, hierro y otros, para crear partes del cuerpo. Si conseguía producir suficientes lingotes de acero oscuro y claro, podría construir cuerpos adecuados para sus guías. Era algo que esperaba con ilusión. Tanto Alexander como Aburdón eran guerreros experimentados, y tenerlos en las marionetas aumentaría considerablemente el poder de combate de Rusty. Se convertiría en un grupo de aventureros de una sola persona, suponiendo que tuviera suficiente maná para mantenerlos a ambos. Por otra parte, no estaba del todo seguro. Era posible que no pudiera mantener su presencia. Incluso podría verse obligado a crear sus cuerpos con aleaciones inferiores, como hierro oscuro o bronce claro. Si este mundo funcionaba como el que lo había invocado, cuanto más débil fuera el monstruo o peor la calidad del material del que estuviera hecho, más fácil sería controlarlo y mantenerlo. Tampoco estaba seguro de cómo reproduciría los lingotes que había fabricado. En la práctica, necesitaba separar los elementos claros y oscuros del metal crepuscular dentro de la fundición mediante un proceso diferente.
Una vez creado el lingote, desconocía qué se necesitaría para fabricarlo de nuevo, ya que el acero crepuscular normal podía producirse combinando acero ordinario con algo de SP. Esto también podría aplicarse a estos dos elementos, pero si no, tendría que volver al principio. Bueno, lo pensaré cuando llegue el momento. Por ahora, vamos a la ciudad a investigar. Gleam brincaba con su nueva y brillante armadura de hormiga, diseñada a la medida de su forma alada. Después de subirse a su hombro y estar a punto de subir las escaleras, Aburdón habló. No sé si llevar esta armadura llamativa sea buena idea. No deberíamos llamar demasiado la atención. Gleam pareció decepcionada al oír esas palabras. Rusty estaba a punto de discutir con su guía, pero se detuvo. Observó el metal brillante y los círculos mágicos que había grabado en él. El mundo exterior era hostil, lleno de ladrones y oportunistas. Probablemente era más prudente empezar con una apariencia más simple y mantener oculto su verdadero poder. Aunque ahora era un monstruo de rango D, mucha gente en la ciudad y más allá seguía siendo mucho más fuerte. Por lo tanto, esta vez, terminó accediendo a las quejas de Aburdón. Muy bien, guardemos ese traje elegante por ahora. Dijo mientras pasaba suavemente su mano sobre la forma blindada de Gleam. Lo guardaremos para la mazmorra. Gleam emitió un triste chillido, pero no protestó. Saltó de su hombro y él la ayudó a quitarse la armadura. Por suerte, ver un monstruo en su hombro no era inusual, ya que muchas otras bestias domesticadas vagaban por la ciudad. Además, ya tenía todos los documentos necesarios. Una vez que Gleam se quitó la armadura, se puso su equipo de aventurero, que incluía su cabeza parlante, y subió las escaleras. Los 4 ocupantes de su guarida ya lo esperaban, y el espacio parecía mucho más limpio que antes. Son el señor y Gleam. La más joven, Natia, gritó cuando vio a Gleam posado en el hombro de Rusty. Soy el señor Edmund. Tienes que empezar a recordar los nombres de la gente. Dijo Ria, negando con la cabeza y saludándolo con más formalidad. Rusty asintió y salió. Isan y Rolo estaban afuera trabajando en la entrada, logrando tapar algunos agujeros. Señor Edmund, ¿va usted a la mazmorra? Rolo fue el primero en hablarle cuando notó que Rusty abría la puerta. No, voy al distrito comercial. Parecía que el peligro había pasado para el grupo de pilluelos. Ninguno de los mercenarios de antes había regresado, y por ahora, se sentía seguro dejando la guarida a su cuidado. Ya veo, ten cuidado entonces, tendremos este lugar listo. Asintió y empezó a moverse. Los niños sabían que planeaba convertir su guarida en un taller de herrería. Sería una oportunidad para construir una vida más estable, sobre todo porque había mencionado la posibilidad de que trabajaran allí. Sus esfuerzos actuales parecían encaminados a ganarse su confianza y favor. Una vez afuera, se encontró con un frenesí de actividad. Ferndale bullía de actividad, pero la gente que transitaba por las calles no parecía contenta. Probablemente se debía a los constantes ataques y las reparaciones que requerían tras cada asalto de monstruos o bárbaros. Sin embargo, según lo que Rusty ahora entendía, las tribus bárbaras tenían razones válidas para sus acciones y atacaban principalmente a los traficantes de esclavos y a quienes los defendían. Desde que identificó a los humanoides y observó a los bárbaros más de cerca, había empezado a atarlos por toda la ciudad. Llevaban extraños collares con símbolos mágicos grabados alrededor del cuello. Esto es una barbaridad. Se suponía que debíamos acabar con este trato. Esos cabrones deben estar detrás de esto. ¿Cuándo empezaron a mentirme? Dijo Alexander mientras observaba cómo maltrataban a los esclavos. Rusty desconocía toda la historia, pero parecía que los antiguos aliados de Alexander estaban involucrados. La gente de las razas inferiores no es tan diferente de nosotros, los demonios. Aburdón añadió. No le sorprendió. En su cultura, la fuerza lo era todo, y si alguien se convertía en esclavo, se consideraba resultado de su propia debilidad. Tal vez tu gente sea la verdadera malvada, héroe caído. Como si un demonio como tú pudiera juzgar que eso no es malo. Rusty los ignoró mientras discutían de nuevo y se dirigió al distrito comercial. Permaneció en las sombras, con su equipo de aventurero oculto bajo una gran capa. Gleam permaneció en silencio, acurrucada contra su hombro bajo la tela, con las antenas apuntando hacia cualquiera que se acercara demasiado. ¿Por dónde sería un buen lugar para empezar? Había llegado con varios objetivos. Primero, quería analizar a la competencia, evaluar su estrategia de precios y la calidad de su artesanía.
Segundo, quería comprender cómo funcionaba una forja de verdad, ya que su experiencia se limitaba a trabajar con su propia forja de almas. Para él, era importante que su segunda personalidad pareciera creíble que podía operar una forja, y para ello, probablemente necesitaría comprar algunos suministros e incluso reparar uno de sus objetos. Ese parece el más grande. Tras 10 minutos de caminata por el distrito, identificó la herrería más grande de la zona. Había algunas tiendas más pequeñas dispersas, pero esta era, con diferencia, la más concurrida y la que parecía gozar de mayor prestigio. Si esperaba obtener beneficios, probablemente tendría que rebajar los precios de esta tienda, pero igualar la calidad de sus productos. La tienda a la que Rusty se acercó estaba marcada por un enorme letrero de hierro que colgaba de gruesas cadenas, que representaba un martillo de forja rugiente golpeando un yunque. A lo lejos, un sonido metálico constante resonaba calle abajo con ritmos rítmicos. Salía humo de varias chimeneas y, ocasionalmente, saltaban chispas por las ventanas abiertas de la herrería. El aire estaba impregnado de un olor a metal fundido, carbón y sudor, cosas que Rusty no podía percibir con claridad, pero a Gleam le incomodaba respirar. La mayoría de los talleres de herrería se dividían en dos zonas principales. La tienda exterior exhibía las mercancías, mientras que la herrería interior albergaba la forja, la fundición y todas las herramientas esenciales para la metalistería. Rusty fue el primero en entrar en la tienda, observando las filas de armas y armaduras ordenadamente dispuestas en percheros y maniquíes. Espadas, hachas y alabardas adornaban las paredes, cada una reluciendo bajo la luz que entraba a raudales por las ventanas. No hay ningún encantamiento en estos. Habló mientras se dirigía a uno de los estantes de armas. A primera vista, las armas de acero parecían estar bien, pero tras examinarlas más de cerca, ninguna parecía particularmente especial. Clasificación. Espada de acero estándar. Tipo. Arma. Descripción. Una espada de acero sencilla. No presenta defectos evidentes, pero tampoco destaca por nada. Parece bastante normal, ¿y los demás? Pronto, comenzó a recorrer el lugar y a examinar cuidadosamente lo que se le presentaba. Cuanto más decepcionado se sentía por la calidad de la artesanía que veía, más motivado se sentía. Si este era el estándar, creía que tenía una verdadera oportunidad de competir. Al añadir encantos a su trabajo, incluso podría dominar el mercado. Clasificación. Hacha de acero estándar. Tipo. Arma. Descripción. Un hacha sencilla. No tiene defectos evidentes, pero tampoco nada destaca por su excepcionalidad. Este también. Las armas que veía no eran particularmente impresionantes. Quizás su sueño de adquirir materiales raros y exóticos a través de la riqueza ya no le parecía tan descabellado. Ya se imaginaba empuñando una enorme espada forjada en adamantium o oricalco. Las posibilidades parecían infinitas y, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que esperar. Justo cuando empezaba a sentirse orgulloso de su artesanía, notó que alguien entraba en la herrería. El recién llegado parecía un aventurero experimentado, equipado con equipo que parecía superior al que Rusty usaba en ese momento. Sin dudarlo, el hombre se acercó a una puerta cerrada y llamó. Una pequeña rendija se abrió, revelando un par de ojos, y el hombre deslizó rápidamente su tarjeta de aventurero por la abertura. Tras una breve pausa, la puerta se abrió. Para sorpresa de Rusty, vislumbró armas dentro que irradiaban maná. Parecía que esta tienda ocultaba algo más de lo que se veía a simple vista. Fin del capítulo 165.